Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros a Vladimir Adrianza. Él, tiene varias actividades profesionales, pero lo trajimos en su condición de experto en geopolítica, porque la situación del mundo y del continente especialmente lo amerita. Al comenzar el año se formó una alianza encabezada por Estados Unidos y formada por los países aliados de Estados Unidos en América Latina y en Europa, que venía contra el gobierno de Venezuela, que planteaba prácticamente que lo que importaba no era el resultado electoral, sino si tenía o no tenía apoyo de estos países. Pero a estas alturas del año nos encontramos con que casi todos esos países, incluyendo el propio gobierno de Estados Unidos, están en crisis. Yo he lanzado la tesis por ahí de que es una situación todavía más peligrosa para un país como Venezuela, este cuadro de crisis simultánea en Estados Unidos y en América Latina. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero que todo, Clodovaldo, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la Iguana por este espacio. Y lo primero que hay que decir es apelar a una frase de Carlos Marx que creo que es lapidaria para poder entender eso, que es la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y esta lucha de clases es parte de lo que se convierte en lucha política, y lucha política que refleja justamente los intereses de clase. Cuando nosotros vemos lo que está pasando en Sudamérica y vemos lo que sucedió justamente después de la independencia de Venezuela, Venezuela y el resto de las naciones sudamericanas, vemos justamente una contradicción fundamental entre las burguesías del entonces, los intereses imperiales de Inglaterra y de los Estados Unidos, y los intereses de aquellos que enarbolaron otras banderas en ese entonces que no eran necesariamente los intereses de esa burguesía. Y esos intereses de esa burguesía, por ejemplo, el caso de Simón Bolívar, que pensaba en una forma muy diferente a lo que era la oligarquía conservadora de esos tiempos, se refleja en el libro de Perú de la Croix, donde él habla justamente del bajo pueblo colombiano, donde él decía que los aristócratas se consideraban iguales entre ellos, pero nunca veían y eran capaces de ver realmente la forma cómo vivía y los anhelos que tenía eso que él llamaba en ese entonces el bajo pueblo colombiano, el cual lo consideraba que iba a ser tan esclavo como lo fue en tiempos de la corona. Entonces, cuando tú ves eso en ese entonces y ves el devenir de la América, te has dado cuenta de que este conjunto de clases sociales, de las cuales han dominado cada uno en sus países, que cada uno tenía su propia idea de su pequeño feudo, realmente han evolucionado, como dice el doctor Niño Santos, al punto de que ellos nunca se vieron, cuando se dieron cuenta que no podían competir con las clases europeas y con los países potencia en ese entonces, simplemente asumieron un modo de sumisión, de colaboración de clases para ellos mantener sus espacios de poder. Y desgraciadamente eso es lo que ha pasado en Sudamérica durante todo este tiempo. En tiempos ya del presidente Hugo Chávez, uno veía el apoyo que tenía en esas clases en América Latina el ALCA, porque era prácticamente cambiar el modelo español, que todas las colonias comerciaban con España, es el modelo como solar, en el que el sol llega directo a cada uno de los planetas y ellos no se comunican entre sí. Y vemos el caso de George Bush, que prácticamente con el modelo del ALCA que intenta implantar en América Latina, era prácticamente la traslación del modelo básico español para garantizar justamente la concentración de la exportación de riquezas en un solo sentido y mantener el dominio desde el punto de vista político. Cuando nosotros vemos en los tiempos actuales, después de ido el presidente Hugo Chávez, la partida del presidente Hugo Chávez, y que en América Latina se ha hablado, como lo dice Correa, de la revolución restauradora, nos damos cuenta de que esos sentimientos, esos intereses, esos patrones de conducta prácticamente se han mantenido. Y es donde Donald Trump, que viene de un retroceso de los Estados Unidos en el marco de su influencia mundial,
que habla de crear el concepto de Make America Great Again, o al America First, en pocas palabras, volver a los Estados Unidos grandes de nuevo, cosa que genera una contradicción de inmediato, porque quiere decir que no lo son. Entonces, empezamos por eso. Intenta cubrir el área que le es vital, según Atilio Borón, y que es la que produjo la primera doctrina que generó los Estados Unidos, que es América para los americanos, la cual se ve robustecida tiempo después con lo que fue el corolario Roosevelt. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a pensar que buena parte de lo que está pasando en América Latina, ya no solamente en la confrontación de los Estados Unidos contra mantener su hegemonía en el mundo a través de toda una serie de medios, simplemente demuestra que ante el retroceso de la influencia de los Estados Unidos, ellos han intentado, junto con las derechas suramericanas, mantener sus espacios de poder en lo que ellos llaman su hemisferio. Y esa situación es lo que ha producido esa confrontación que no se dio abiertamente en los tiempos de George Bush, porque George Bush estaba más interesado en volver a tomar, mejor dicho, tener un control omnímodo del Medio Oriente, pero ahora en estos tiempos los Estados Unidos se repliegan, ya han tenido una inmensa derrota en sus intereses en el Medio Oriente, con la presencia, por otro lado, uno para el crecimiento de Irán como potencia media mundial, pero sobre todo con el crecimiento de la Federación Rusa, que ha retado los intereses, por decirlo así, de los Estados Unidos y sus aliados semiperiféricos en la zona. Entonces, ellos vienen como un repliegue, y ese repliegue justamente es el que los lleva prácticamente a generar una política que les garantice una periferia para la potencia del norte, que está viéndose disminuida ante el crecimiento avasallante de la China, ante el crecimiento soberano y militar y también económico de Rusia, aunque por supuesto si comparamos los PIB de China, de Rusia y los Estados Unidos hay unas grandes diferencias, pero todo eso tiene ese propósito. Y las derechas sudamericanas se dan cuenta que ante todo lo que fue la cantidad de elementos que puso las corrientes asociadas a lo que fue el presidente Hugo Chávez en la América Latina, ellos simplemente han apelado a elementos de los estados que han formado, agazapos que han generado esos estados, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Chile inclusive, el caso de Ecuador, el caso del Perú ahorita particularmente, para mantener esos espacios de poder, pero una relación de sumisión con aquellas clases dominantes, capitaneadas en este caso por los Estados Unidos, detrás de la cual está realmente todo un conjunto de intereses de orden sionista, pero a su vez que mantienen una relación con lo que es para Estados Unidos, en la práctica la semiperiferia, que significa la Europa en estos tiempos, o sea, la Unión Europea en estos tiempos. Todo esto ha convergido en un área que ha sido el área exportadora, una de las áreas del mundo, al igual que el África, exportadora de materias primas, los cuales son fundamentales en los procesos de acumulación de capital por la vía de la generación de manufacturas, y más cuando Estados Unidos se ha visto minimizado en estos tiempos en lo que es la generación de esas manufacturas, del cual ellos les permitió un crecimiento inmenso después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque convirtieron un país que no recibió un solo bombazo en territorio continental, les permitió luego prácticamente dominar junto con la estrategia del dólar todo lo que es el escenario mundial, el capitalismo mundial por más de 20 o 30 años, hasta que cayeron en la crisis que se inició por allá por los años 70, cuando estaba Richard Nixon en la presidencia de los Estados Unidos. La situación de Trump en este momento, el hecho de que esté amenazado internamente, ¿significa un riesgo adicional para países como Venezuela o más bien significa una posibilidad de alivio? Mira, la palabra que me viene a la mente es una barbaridad que dijo un presidente de la República alguna vez, pero vamos a darle seriedad como hizo la respuesta. El hecho es que la situación interna de los Estados Unidos, por supuesto, va a afectar cualquier acción que haya que tenga un presidente en la Casa Blanca.
Sin embargo, ¿y cuántos de ellos no han apelado a la factura de la guerra para lograr meter al país en un compromiso que de paso permite alimentar el complejo militar, industrial, financiero y comunicacional de esa nación? Eso es una realidad palpable que ha sucedido, y más ahorita con el gabinete que ha tenido Donald Trump, que se ha caracterizado por lo más conservador y yo diría que deleznable de todo lo que es el pensamiento, entre comillas, conservador de los Estados Unidos. Sin embargo, no deja de ser un detalle que hay que tomar en cuenta, pero yo soy de los que pienso que independientemente que esté Trump en la Casa Blanca o que esté cualquier otro de ellos, el resultante es lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que van a cambiar algunos matices, pudieran cambiar algunos matices, Estados Unidos evidentemente, para mantenerse ellos como centro, necesitan de al menos una periferia. Y esa periferia para ellos es la América Latina, su patio trasero. Ellos van a mantener como política de Estado realmente la agresión hacia América Latina. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Simplemente entender que eso es así y fortalecer, hacer los cambios, las transformaciones necesarias, particularmente en Venezuela, para poder enfrentar aquellas cosas, para poder tener la fortaleza, para poder enfrentar esos avatares que se ven en perspectiva y que son una realidad hoy en día. Okay. Ahora, analizando otros de los escenarios que están planteados en este momento, por ejemplo, el caso ecuatoriano, que es el más caliente para este día en que estamos grabando la entrevista. En Ecuador se planteó una clásica receta del Fondo Monetario Internacional, y hubo una respuesta también que ya se está volviendo clásica de los pueblos, ¿no? Que es una reacción bastante fuerte. Y bueno, aquí se han confrontado entonces las dos visiones, ¿no? Las dos visiones, y Venezuela aparece también metida en ese paquete porque, bueno, por lo que siempre ocurre, ¿no? ¿Qué significa en este momento para esa geopolítica continental y mundial lo que está pasando en Ecuador? Fíjate que Ecuador es un caso clásico de cómo empezamos el programa. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Todo lo que ha pasado en Ecuador, que en este caso de Lenín Moreno, que debería quitarse ese nombre, porque ese nombre es el nombre de un verdadero revolucionario, hay que analizarlo desde ese contexto. Tienes los conservadores, la clase conservadora del Ecuador, versus aquellos que, siguiendo las tendencias que inició Rafael Correa, vieron la posibilidad que la ciudadanía tuviera también un espacio de expresión dentro de la sociedad ecuatoriana. Pero es que a esto se suma otros intereses. Estados Unidos, por supuesto, va a apoyar siempre a esa clase conservadora, porque el objetivo justamente es mantener el continente manejado por ellos. Y cuando nosotros analizamos lo que es el concepto del imperialismo, el imperialismo no solamente es la acción de una potencia hegemónica, omnímoda, avasalladora, sino que también se junta en sus intereses de clase con factores internos para garantizar justamente el estado de subordinación y de sumisión en en diferentes aspectos, y eso es justamente lo que está pasando en este momento en Ecuador. Ahora, el caso de la traición de Lenín Moreno será un caso para los psiquiatras, porque una persona que tuvo 7 años con Correa y que logró engañar a Correa y que logró engañar a todo el mundo, para luego de la noche a la mañana meter preso al vicepresidente que tenía, y además esa cuestión, manipular el Estado a lo interno y poner ahora un ministro de la Defensa como el que tiene ahorita, que amenaza con las armas del ejército a los manifestantes en la calle. Indiscutiblemente habría que ver no solamente el Estado, la capacidad de mentir que tuvo Lenín Moreno, y junto con las presiones que él también debe haber recibido en el marco de dejar de lado todo lo que sucedió en Ecuador, tomando que Ecuador es uno de los estados más pequeños de América Latina. Hay una asimetría sumamente grande. Pero es que si nosotros comparamos esa asimetría con lo que es el Brasil, que es el estado más grande de la América Latina físicamente y económicamente hablando, nos damos cuenta de que allá por la vía del Poder Judicial defenestraron
a Dilma y metieron preso a Lula. Entonces todavía no hay una respuesta a la pregunta de que Dilma se robó algo. No. ¿Aplicó mal la ley? No. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no la devuelven a la presidencia de la República para que hubiera terminado su mandato? No, ahí no pasó eso. Como tampoco es el caso hay sobradas pruebas hoy en día de que el presidente Lula está injustamente preso. Entonces, si nosotros vamos al caso de la Argentina, vemos la forma como se impuso Macri en unas elecciones, aprovechó para aplicar las recetas del Fondo Monetario, aprovechó el Fondo Monetario todos los elementos para volver a dominar a la Argentina por la vía del endeudamiento externo. Tienen una deuda para 100 años, poco más o menos ahorita, y definitivamente inclusive para dejarles colar el mensaje en estos últimos tiempos de que sea quien sea el que venga, va a tener que entendérselas con el Fondo Monetario Internacional por la inmensa deuda que Argentina tiene. Entonces, que Argentina ha vuelto a tener, que los Kirchner de alguna manera lograron manejar, lograron disminuir y sobre todo no cayeron en las manos del Fondo Monetario Internacional, lo cual lesionaba y lesiona la soberanía de los argentinos a la hora de la toma de decisiones en materia política y en materia económica en diferentes áreas. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que el caso de Ecuador no es un hecho aislado. El caso de Ecuador es parte de un esquema, y yo lo explico así, de los conceptos de guerra que se han derivado luego de lo que en los años 60, 70 se llamó la destrucción mutua asegurada, que eran las teorías militares del entonces, el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y a raíz del riesgo nuclear, los pensadores de la guerra han desarrollado otras teorías, entre las cuales ahorita hay que tomar en cuenta el concepto que aparece en todos los libros, en muchos libros de referencia, para decirlo así, de lo que es la geoestrategia estadounidense, lo que es la guerra no convencional, pero más allá de eso, el concepto de lo que es la guerra híbrida. Y ese concepto de la guerra híbrida es prácticamente el que nos han aplicado en la guerra no convencional aquí en Venezuela, pero sobre todo lo que en este año nos han intentado aplicar en el marco de crear una confrontación en la frontera venezolana para agregarle el único componente que faltaba, que era el componente de las operaciones militares, paramilitares y de lo que es la actuación de ejércitos extranjeros en nuestro territorio. Sí, justamente quería que también analizáramos el caso de Colombia, porque Colombia, bueno, en este momento además se encuentra, digamos, en crisis tanto el presidente formal que tiene Colombia, Iván Duque, como su jefe político, que es Uribe, que también está sometido a un proceso judicial y además está siendo objeto de mucho rechazo popular en sus actuaciones públicas. También este elemento no pudiera precipitar ese casus belli que se está buscando para generar un conflicto en Venezuela. Fíjate que el presidente Chávez siempre habló de lo que se llama el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Tú ves los últimos tiempos, ellos han golpeado a Brasilia, ellos han golpeado a Buenos Aires, independientemente del resultado en el tiempo, de las contradicciones en el tiempo que podemos ver de ahora en adelante. Pero el único país donde lo han golpeado de diferentes formas, de la vía económica, por la vía de las relaciones internacionales, de la diplomacia, en fin, que no ha caído Venezuela. Venezuela tiene ahorita el 10º, dicho por Delcy Rodríguez, el 10º de los ingresos que tenía hace 3 o 4 años atrás. Y aún así, el gobierno de Maduro no ha caído. Entonces, evidentemente, esta situación nos lleva a pensar que ellos van a intentar cualquier mecanismo, y sobre todo desde la Colombia, que tiene 200 años, en un planteamiento que podríamos resumir como el interés de las clases dominantes de allá, subordinadas a los imperios de turno, de mantenerse en el poder para mantener sus privilegios
apelando a lo que sea. No hay diferencia sustancial entre la Colombia de hoy en día, donde llevan más de 500 dirigentes sociales presos, muertos, y luego de eso, en tiempos de más de 100 y pico de personas de la anterior FARC y de la actual FARC, porque son una cosa del Ejército Revolucionario de Colombia y otra cosa es la del Partido del Común hoy en día, pero definitivamente apelando al mismo método, que es la violencia. Tampoco hay diferencia entre lo que hizo el ejército colombiano en tiempos de la United Fruit and Company, cuando masacraron a un conjunto de campesinos simplemente por garantizar el interés de la bananera. Y entonces todo esto nos lleva a pensar que esa clase dominante va a apelar a cualquier método que le permita mantenerse en el poder. Ya no solamente son las 6.000 personas de la Unión Patriótica, de la cual hablaba Piedad Córdoba unos años atrás, sino que ellos van a apelar a lo que sea. Y entre las cosas que han apelado es a un fenómeno que está pasando en Colombia que definitivamente pocas personas lo han relacionado. Yo recuerdo que el año pasado en un espacio, voy a decir el nombre, que es con Mario Silva, yo hice un análisis de esta cuestión y sugerí la idea de que buena parte del negocio, el negocio de la droga en Colombia es el negocio de la clase dominante. ¿Y por qué? Porque entre las cosas que Piedad Córdoba le dijo a Rafael Correa en la entrevista que tuvieron el año pasado, está en que el 84% de las tierras cultivables de Colombia está en manos del 1% de la población. Y todos sabemos que desde el año 2014, 2015, 2016 y de antes también, ha incrementado el cultivo de la coca en Colombia. Entonces la pregunta es, si el 1% de la población, ese inmenso latifundio, tiene el control de las tierras y la producción ha crecido, ¿de quién es el negocio de la droga en Colombia? Entonces uno concluye que es el negocio de esas clases dominantes. Ahora, ¿por qué los Estados Unidos tolera eso? Hay muchas respuestas en ese sentido y unas dicen que bueno, pues es porque Estados Unidos tiene 40 millones de adictos y todo lo demás. Mira, la respuesta la dijo en su momento Cristina Fernández. Y la dijo Cristina Fernández, ¿por qué? Porque ella en la reunión de las Américas en el año 2015, en marzo de 2015, ella llegó y dijo, hay que analizar el proceso de la acumulación, los procesos de acumulación de capital por la vía de la droga. Porque, por ejemplo, ella dijo palabras más, palabras menos esto. La droga sale de Colombia valiendo, imagínate, 20. Y llega a Chicago valiendo 80, o sea, 400% más. La pregunta es, ¿para quién de verdad es el negocio? Cuando tú analizas la política de los Estados Unidos en la América Latina hoy en día, te das cuenta que ellos entienden a dolarizar la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque Estados Unidos viene en un proceso de retroceso a nivel mundial. Su influencia viene en un proceso de retroceso. Y una de las cosas que retrocede es justamente la preponderancia del dólar como moneda de reserva a nivel internacional. Vemos en las noticias de hoy que Turquía y Rusia han acordado justamente un intercambio en sus propias monedas. Ya lo hemos visto con Irán y Rusia, y ni que hablar de China y Rusia. Entonces estamos hablando de que esa suerte de conjunto de países de la semiperiferia, pareciera ser que hay una rebelión parcial de esos países de la semiperiferia, la cual se centra, entre otras cosas, en lo que es la utilización de sus monedas y eso también en el retroceso del dólar. Nosotros vemos que es un éxito increciente todo lo que ha sido el yuan oro para la compra a futuras de petróleo. Como también vemos, y es increciente porque es parte de un proceso que requiere su tiempo para sentarse. Como también vemos que, según lo que decía William Clark, el euro ha sido, hasta el momento que él escribió el libro, 2008 por ahí, 2007 por ahí, el intento más serio de poder
tener una moneda que adversara al dólar a nivel internacional. En Europa circula el euro y no circula en todos los sentidos, sobre todo con respecto a la energía, porque los Estados Unidos coacciona a Arabia Saudí para que venda sus petróleos en dólares para poder sostener la moneda. Entonces, si nosotros vemos eso, vemos un retroceso de la influencia del dólar y por ende de los organismos que manejan los Estados Unidos, privados y públicos, en el contexto mundial. Y vemos que la única área de reducto que le queda es la América Latina. A eso volvemos a lo que yo te comentaba antes, de que dentro de la política de Trump y de los que vengan, porque no es una cuestión de que va a ser solamente de Trump, ellos están balanceando cuál es la influencia, cuál es el estado de influencia del dólar, de influencia de los Estados Unidos en América Latina y, entre otras cosas, la capacidad de su moneda de poder tener estadios que les permitan ser, más allá de una moneda, una divisa, y el área que ellos controlen para ese propósito. Esto nos lleva a entender por qué en Venezuela están circulando tantos dólares. Yo no creo que vengan de la remesa, yo creo que eso es parte de lo que nos viene de Colombia. También veo cómo la dolarización en diferentes países suramericanos ha ido creciendo y eso es parte de una estrategia, porque aquí las cosas no suceden por azar, simplemente hay una estrategia detrás de eso y la estrategia es poco más o menos la que yo acabo de comentarte. Yo sé que es muy difícil hacer pronósticos, ¿no? Pero vienen cambios, ya sea por las situaciones sobrevenidas como esta de Ecuador o por situaciones que están previstas como las elecciones de Argentina. Vienen cambios en América Latina. ¿Esos cambios, a su juicio, van a ser favorables o desfavorables? Eso es parte de lo que representa los cambios, las contradicciones, mejor dicho, que se ven en el marco del capitalismo y más en un esquema periférico, como es el capitalismo suramericano, desde los tiempos de la colonia para acá. Esas contradicciones, evidentemente, forman parte de un devenir histórico que va a generar una confrontación de intereses que, de acuerdo a cómo se asocien los diferentes factores en la América Latina, va a tener un resultado. Pareciera ser que vamos a vivir otra etapa, porque hemos vivido la etapa de los primeros, del tiempo de Chávez, por decirlo así, en la América Latina, tiempo de Chávez, Lula, Kirchner, Cristina, en la América Latina, hemos estado viviendo hasta el momento lo que Correa llamó la restauración conservadora. Pero el hecho es de que las contradicciones en la América Latina, el continente más desigual del planeta, están allí. Entonces, evidentemente, más allá del adormecimiento que tienen países o sociedades de países, como por ejemplo el caso del Perú, donde gente de diferentes sectores sociales piensa que el Estado no debe meterse en los negocios, en tener empresas, no por el estilo, un corte evidentemente neoliberal. Definitivamente son las contradicciones que se han presentado las que van a tener como resultante la síntesis en la que va a derivar la próxima etapa de la América Latina. La correlación de fuerza y la organización va a sumar mucho en eso. Ahora, de que nosotros debemos esperar que los Estados Unidos cambien de política, no seamos tan ilusos. Es la supervivencia de los Estados Unidos y del capital estadounidense, de sus círculos de poder y de sus clases, los intereses de sus clases dominantes, junto con todo su conjunto de acólitos que pudiéramos relacionar hoy en día con lo que se ha llamado el Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral y todo ese conjunto de elementos, los que van a impulsar la acción directa e indirecta de los Estados Unidos en la realidad suramericana, y es la conciencia de los pueblos, el deseo de verdad de cambiar justamente esa relación de dominación, lo que va a jugar parte en la América Latina en esos tiempos y tiene mucho que ver con la conciencia. Yo creo que en el caso de Venezuela, el papel de Venezuela es resistir, pero resistir de una manera inteligente. Inteligente significa el desarrollo
de sus fuerzas productivas para disminuir la dependencia que ha caracterizado al país, sobre todo en el siglo XX. En la medida en que aquí se logren desarrollar las fuerzas productivas que permitan un cambio, para hablar en términos marxistas, del modo de producción que hemos tenido, en esa medida seremos capaces de resistir en los próximos tiempos el embate imperial y de paso de generar ejemplo hacia la América Latina para lograr conformar aquella idea del presidente Hugo Chávez, de Lula y de Kirchner en su momento, de rescatar, de tener alguna vez, mejor dicho, más que rescatar, de tener alguna vez soberanía en Sudamérica. Bueno, le doy las gracias al profesor Vladimir Adrianza por esta revisión geopolítica de la situación de Estados Unidos y de América Latina. A ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, los invito a que se suscriban al canal YouTube, también a que le den a la campanita para que tengan las notificaciones, no solamente de este programa, sino de todos los otros de laiguana.tv. Le doy las gracias al equipo técnico integrado hoy por Emilio Laperuta y Alejandro Pérez. Y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez. laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.